Bueno, creo que ya estamos, sí. Ahora sí, buenas noches para los que se nos unen allí a través de YouTube y a través de las redes, Ya que esto apenas está saliendo. bueno, creo que estamos allí ya conectados, sí. Vamos a cancelar los micrófonos para que podamos escuchar bien. Listo. Bueno, yo quisiera continuar con esta enseñanza que el Señor nos ha venido dando a través de nuestro hermano Jorge acerca del libro de Ezequiel. Hoy digamos que vamos a hacer el cierre y hay algunos pasajes que sería bien importante resaltarlos. Algunos aspectos de lo que ya hemos aprendido de Ezequiel, de pronto algunos no se han mencionado, pero podemos decir que Ezequiel era un joven contemporáneo con Jeremías. Ezequiel estuvo o estaba siendo preparado para ejercer su ministerio de sacerdocio a los 30 años. Ellos eran preparados y a los 30 años iniciaban ya su ministerio, tal como Jesús ciertamente lo hizo. A los 30 años fue llevado cautivo, Ezequiel fue llevado cautivo, y es allí cuando el Señor lo empieza a utilizar como profeta. Y él profetizaba ante aquellos que ya habían sido desterrados, habían sido exiliados, sacados de su tierra. Y hay algunos pasajes que quisiera compartir con ustedes. Bueno, hay otra información que quiero compartir que nos va a ayudar a contextualizarnos en el tiempo. Yo personalmente me siento muy cómodo moviéndome entre fechas, entre los años. Eso me ubica espacialmente y temporalmente. Él comienza a profetizar en el año 593. Ya Daniel había sido exiliado en el año 597 antes de Cristo, es decir, 4 años después, Ezequiel comienza a profetizar entre los cautivos. Así que podemos decir que eran contemporáneos, estaban muy cerca el uno del otro. Vemos aquí, si hacemos la cuenta, 6 años entre el exilio del uno y el exilio del otro. Él terminó su ministerio en el año 571. Sirvió a Dios como profeta por 22 años. Dice la palabra, dice allí, en el capítulo 33, y este pasaje quiero que lo revisemos, que le demos la importancia que tiene. Dice allí, yo no sé si ustedes están viendo el pasaje, ¿sí lo están viendo? ¿Me Sí, confirman? señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a leer el pasaje, allí está en el capítulo 33 de Ezequiel. Él dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bueno, uno diría, esto se lo dijo Dios a Ezequiel, pero yo les digo la verdad, desde la primera vez que yo leí este pasaje, yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Y yo les puedo decir, yo siento que Dios le está hablando a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos este mismo llamado a atender a esa voz de Dios que nos dice, adviérteles, cuéntales. Yo no quiero que ellos perezcan, yo quiero que ellos sean salvos, yo quiero que tú seas salvo y yo quiero que no calles. Y sobre todo en este tiempo he sentido esa urgencia de hablar abiertamente, ya no de hablar a medias, sino de hacerlo directamente. Continúa allí el pasaje en el versículo 11 diciendo, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mira el deseo de Dios y vemos ahí el corazón del Señor, que su deseo es que nos volvamos de nuestros malos caminos, es que nos apartemos del mal, es decir, nos acerquemos a Dios, porque la forma más directa de apartarnos del mal es tomar el camino de Dios. De hecho, no hay otra forma. No es tan sencillo como yo decir, ya no quiero
andar más en maldad. Está muy bien que lo quiera, pero no lo va a lograr si no lo hace de la mano de Dios. Por eso la declaración de Dios es: yo no quiero que ellos mueran, yo no quiero que perezca el impío, yo quiero que el impío sea salvo, que se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos a mí, dice el Señor. Así que vamos a... Bueno, qué pena. Seguimos aquí. Entonces, fíjense que el corazón de Dios está puesto en que el impío se vuelva de su mal camino. Es decir, que nosotros que hemos hecho maldad nos volvamos de nuestro mal camino. Y que si nosotros ya nos hemos vuelto de ese mal camino, el Señor quiere que llamemos a otros también al arrepentimiento. Y allí continúa el Señor diciendo: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido según su derecho, según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. A mí me llamó mucho la atención esta palabra la primera vez que la leí. Y es que ni el impío tiene impedimento cuando se vuelve a Dios, ni el que ha sido justo se justificará delante de Dios si después de llevar tal vez una larga vida, viviendo justamente delante de Dios, el día menos pensado decide apartarse de Dios, pensando que tal vez es una cuestión de acumular tiempo. Oh, ya llevo 30 años haciendo el bien, ya llevo 40 años haciendo el bien, entonces un poquito de maldad, pues bueno, Dios lo entenderá. No, es como, yo lo veía así, es como quien va por el andén y es juicioso y toda la vida camina por el andén para protegerse de los carros, pero el día menos pensado dice: no, hoy decidí que me voy a ir por el medio de la calle. Lo más seguro es que va a salir atropellado, lo más seguro es que va a morir atropellado por un vehículo. Toda su vida actuó prudentemente, pero en un momento dado decidió ya no hacerlo. Entonces él mismo se habrá apartado del camino que le protegía. Si el impío restituyere la prenda, aquí hay un condicional, ¿cierto? Dice, si el impío, si el que hizo mal, restituye, no es solamente decir, bueno, no, yo me vuelvo a Dios con mucha frecuencia. Yo creo que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que el Señor dice, me alegra mucho que te hayas arrepentido, pero necesito que restituyas, necesito que vayas a la casa de aquella persona a la que ofendiste, vayas y le pidas perdón. Y aquellos a quienes les has quedado debiendo dinero, quiero que les pagues. Y algunos aún les ha dicho, y no quiero que les pagues lo que le debías, quiero que le pagues el doble, algunos el triple o el cuádruple. Pero el Señor dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Dios quiere que realmente nos arrepintamos y restituyamos. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Según el derecho y la justicia, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. No hay impedimento para que sea salvo si se ha arrepentido y si está dentro de su posibilidad restituir y no lo hace,
y lo hace, entonces Dios lo tendrá por justo por cuanto se habrá vuelto a Dios. Y la evidencia de que se ha vuelto a Dios es que ahora anda en obediencia. Yo no puedo decir que yo amo a Dios. Ustedes lo han leído allí en las Escrituras. Yo amo a Dios, pero no amo a mi amigo, a mi hermano. Mi hermano se equivocó, mi hermano de pronto se apartó, mi hermano cometió un error, pero yo decido no amarle más, decido desecharlo de mi corazón y luego digo, es que yo amo a Dios. Dios me va a decir, tú eres un mentiroso, porque si no amas a Dios a quien ves, mucho menos vas a amar a tu hermano. Si no amas a tu hermano a quien ves, mucho menos vas a amar a Dios a quien no ves. Luego vemos este pasaje en el capítulo 36, los versículos 24 y 25, nos confirma que Dios no abandona a su pueblo a pesar de los errores de Israel, a pesar de los errores aún nuestros. El Señor no abandona a los suyos. Allí les promete, les dice en el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones. Recuerden que el pueblo fue disperso, Israel estuvo disperso por 2000 años, estuvo en todas las naciones, en ese tiempo por las naciones conocidas, pero la promesa de Dios para ellos a través del libro de Ezequiel es que los tomaría de las naciones, los recogería de todas las tierras y los traería de nuevo al país. Nunca antes se había dado el cumplimiento de una profecía, o de esta profecía como está teniendo lugar ahora. Los últimos 10 años se han caracterizado por multitudes de judíos que regresan o que van a Israel. Muchos de ellos nacieron en otros países, nacieron en América Latina, en Europa, bueno, en Asia, en todos los lugares, en África, y este ha sido el tiempo para ellos de regresar a su tierra. También les promete que esparciría sobre ellos agua limpia, los limpiaría, los transformaría, serían limpiados de sus inmundicias. Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora el Señor no solamente les da vida, no solamente nos da vida, sino que nos limpia de nuestras maldades. Y dice, y de todos sus ídolos los limpiaré. Recuerden que el reclamo continuo de Dios para su pueblo Israel era acerca de los ídolos, era acerca de esa tendencia de ellos a adoptar esas prácticas idolátricas de los países vecinos. Y continúa, y esta es tal vez la promesa, la segunda promesa más preciosa que Dios tiene para su pueblo. Más que darles una nueva tierra o regresarlos, perdón, a su tierra original, más que ponerlos en la tierra que fluye leche y miel, que protegerlos, es darles un corazón nuevo. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese es un regalo maravilloso. Algunos pedirán cosas materiales, algunos pedirán aún que Dios tome venganza de sus enemigos. Pero esta promesa de Dios es lo mejor que nosotros podemos recibir. Es la segunda cosa mejor que podemos recibir. Les daré un corazón nuevo, ese corazón viciado, corazón con esa naturaleza caída, un corazón obstinado, un corazón de piedra, realmente no nos conviene porque bien dice la palabra que el corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Si ustedes supieran todo lo que hay en el corazón del hombre, todo lo que hay en nuestro corazón, basta con que se den las circunstancias correctas y aflorará lo que realmente hay en el interior del corazón. Pero él dice, les voy a dar un corazón de carne. Ese corazón de carne es un corazón enseñable, es un corazón dispuesto a atesorar las riquezas de Dios. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ese es el primero y el mejor de los regalos. El primero que les da es para podernos preparar para recibir el segundo, que es el más importante. El primero nos habilita para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Y ahora ya con el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo,
siendo guiados, inspirados, siendo llenos del Espíritu de Dios, ahora sí podremos andar en sus estatutos y entonces podremos guardar sus preceptos y también los vamos a poner por obra. Y eso es un milagro. Fíjese que todo esto sale de Dios. Esto es lo que yo haré por mi pueblo. Esto es lo que yo les haré a ustedes. El pueblo no podría jactarse de que ellos son buenos, de que o nosotros somos buenos, sino que todo esto es el resultado de la gracia y el favor de Dios, un favor inmerecido. Les voy a dar aquello que ustedes no tienen. Ustedes, lo que ustedes necesitan es mi espíritu. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. Si ustedes, siendo malos padres, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más, nos dice el Padre Celestial, yo les daré mi espíritu al que lo pida. Para ello necesitamos esa nueva naturaleza, y hablar de un nuevo corazón es hablar de una nueva naturaleza. Dice, habitarán en la tierra que les di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos convirtamos en hijos de Dios. Porque bien dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a Jesucristo, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevas criaturas, nacidos de nuevo, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, ahora sí, capacitados por Dios mismo para recibir el Espíritu Santo, el Parácletos, el abogado, el consejero, el guía. Y entonces, al guardar los preceptos de Dios, por la gracia suya, porque ahora es el Espíritu Santo el que gobierna mis pensamientos, mis emociones, porque voluntariamente le he entregado mi voluntad. Él viene a morar en mí y entonces Él me empodera para poder caminar en la voluntad de Dios. Porque sin el Espíritu Santo es imposible para mí caminar en la voluntad de Dios, aunque yo quisiera. Aunque yo quisiera, si yo estoy preso del pecado y sin el Señor, por supuesto que todos lo estamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hace de nosotros una nueva criatura. Y ahora entonces podemos decir, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y miren aquí, lo quise resaltar, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Usted debe ser consciente de que esto es una realidad, de que esto no es un concepto religioso. Ciertamente el Señor, cuando nosotros decidimos recibirlo, cuando nosotros nos abrimos a este regalo, a esta revelación que Dios nos está dando, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Abrimos nuestra boca para decir, Señor, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Yo quiero que me des esa promesa, que pongas en mí tu Espíritu, porque mi deseo es andar en tus estatutos, mi deseo es guardar tus preceptos, mi deseo es alegrar tu corazón, es hacerme uno contigo, pues el que se une a Dios, un espíritu es con él. Yo quiero ser un espíritu contigo, Dios. Yo quiero ser un espíritu, yo quiero esa unidad que Jesús, por la cual Jesús oró, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos, dijo Jesús. Que el amor tuyo esté en nosotros y Jesús en nosotros, para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Dice el versículo 29 del mismo capítulo 36, dice, yo los guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les daré hambre. Y si se acuerdan de sus malos caminos y de sus malas obras que no fueron buenas, y de sus obras que no fueron buenas, y si se avergonzaran de ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones, esto es lo que Dios haría por nosotros. ¿Qué haría? Nos prosperaría lo que hiciéramos, nos multiplicaría, nos daría, no nos daría hambre, nos saciaría con el pan de vida, nos saciaría, nos daría, traería paz a nuestros corazones si nosotros nos apartáramos del mal.
y aceptáramos el regalo que Dios nos da. Él llamará al trigo, habrá abundancia para cada uno de nosotros por causa de la obediencia, por causa de la fe, de la confianza en el Señor. Y todo por gracia, porque a Él le ha placido así bendecirnos. En el versículo 33 dice, así ha dicho el Señor. El día que los limpie de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y esta palabra en parte se ha cumplido. En parte se ha cumplido la parte de que el Señor los ha vuelto a su nación, a Israel, han vuelto a reedificar aquellas ruinas, aquellas ciudades que ya no eran importantes, lugares donde ni siquiera habían ciudades, en solo unos pocos años, en solo 70 años se han convertido en unas metrópolis, en unas ciudades muy prósperas, pero todavía no se ha dado, no se ha cumplido que ellos hayan sido limpiados de sus iniquidades, aunque muchos judíos, aunque muchos hebreos israelitas se han vuelto al Señor y para ellos esta palabra ha sido real. Para todo aquel que se arrepienta, que se vuelve al Señor, que recibe a Cristo como Señor y Salvador, se cumple esta palabra que inicialmente fue para el pueblo de Israel. ¿Cuándo los habría Él de limpiar de sus iniquidades? El día en que se arrepintieran, el día en que aceptaran a Jesucristo el Señor como su Señor y Salvador, el día que se arrepintieran de sus maldades y reconocieran que solamente a través de Jesucristo podían acercarse al Padre. Entonces, el Señor haría que esa ruina espiritual fuera cambiada por una persona vivificada, por un pueblo vivificado. A nivel nacional no se ha cumplido. Se ha cumplido en algunas personas. Vemos que muchos en Israel se han ido convirtiendo a Cristo, se han ido volviendo a su Salvador. Y esa tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y es que si comparamos Israel con el resto del Medio Oriente, es como si ese fuera el huerto del Edén. Es verde, es próspero, es fructífero. Y esas ciudades, cuando ellos llegaron a ese lugar, eran desiertos, eran ruinas, pero ahora están fortificadas y están habitadas. En el capítulo 37, Dios les da la promesa a ellos que esa tierra que había sido asolada habría de ser como el huerto del Edén, al igual que en el capítulo 36, en el 37 nos lo recuerda, y que esas ciudades asoladas serían fortificadas. Y las naciones, dice, que queden en sus alrededores, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. El pueblo de Israel todavía no ha humillado su corazón y no ha reconocido que la nación que son, esa nación que es poderosa en cierta medida, es gracias a que el Señor los ha guardado, a que el Señor los ha plantado, a que el Señor los ha sustentado, los ha regresado a su tierra, trayendo cumplimiento a la palabra en Isaías, cuando hace la pregunta, ¿será que pueden hacer una nación en un día? Pues el cumplimiento se dio el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas decretan que esa zona donde está Israel sería el lugar donde habitarían aquellos sobrevivientes de ese tal holocausto nazi. Así que las naciones de alrededor saben, y el mundo sabe, que Israel es lo que es por causa de Dios. Sin embargo, es necesario que Israel experimente un verdadero arrepentimiento para que el nombre de Dios sea totalmente glorificado. Pero habrá un tiempo en el cual el pueblo de Israel se arrepentirá como nación y el Señor lo restaurará. Y será porque el Señor lo habrá hecho. Yo, el Señor, he hablado y yo lo haré. Lo mismo para todas las personas que hayan sido restauradas o que estén en proceso de ser restaurados.
Nunca se nos debe ocurrir pensar que nosotros por nuestra fuerza de voluntad, por nuestra determinación hicimos o dejamos de hacer. El Señor lo hizo. Si tuvimos algo de voluntad para hacerlo, el Señor nos dio el poder para poder hacerlo. Si no hemos caído, como diríamos, estas personas cayeron muy bajo, yo no he caído tan bajo, pues tenemos que agradecerle a Dios, darle la gloria a Dios que ha sido Él el que nos ha guardado, nos ha librado de caer en esos lugares, lugares cenagosos, a donde nos lleva el pecado. Ha sido gracia de Él que no hemos caído más bajo de lo que seguramente ya lo hemos hecho. En el capítulo 37, versículo 11, vemos este pasaje acerca de el valle de los huesos secos. El Señor lo lleva a un lugar y le permite ver, seguramente en visión, un valle lleno de huesos secos. Dice que me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y es que al igual que nosotros, Israel ha experimentado esa muerte espiritual, porque antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que el Señor declaró vida sobre nosotros, hasta que el Señor declaró un nuevo tiempo para nosotros. Por eso dice allí, por tanto, profetiza y diles. Y ahí es donde la iglesia, el pueblo de Dios, juega un papel importante. Dios también le dice a la iglesia, profetiza, ora, declara las palabras de Dios. Escucha con claridad lo que Dios tiene para decir a su pueblo y decláralo. Así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Pueblo mío, les dice, pueblo mío. Ese pueblo ha sido idólatra, ha sido un pueblo que se ha apartado de Dios, se ha mantenido lejos de Dios por siglos, por miles de años. Pero el Señor, cuando se refiere a ellos, dice, pueblo mío. Él no ha renunciado a ese pueblo como su pueblo. Dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, soy yo el que los voy a sacar de esa muerte, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Los haré subir de vuestras sepulturas. Soy yo el que los voy a sacar de esa muerte y los voy a traer a la tierra de Israel. También hay una tierra espiritual para la iglesia de Cristo. Yo los sacaré de esa muerte, los traeré a vida. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y de nosotros dice, aquellos que no eran pueblo vinieron a ser pueblo. Somos pueblo de Dios también. Somos pueblo espiritual de Dios. Y también como el pueblo de Israel, ahora ellos no han experimentado, como les decía, la promesa a nivel nacional, pero sí lo han venido encontrándose con esa promesa cumplida de manera individual. A nosotros nos ha sacado también, aquellos que hemos creído, nos ha sacado de la muerte y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y pondré mi espíritu en ustedes. Miren qué regalo que con mucha frecuencia pasamos por alto. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Es necesario el Espíritu de Dios en la vida de una persona para poder vivir. El Espíritu Santo es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos hace vivir, ya vivir para Dios, vivir para Cristo, ya no vivir para nuestros propios deleites. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Esta es la promesa de Dios para su pueblo. Y les recuerdo el pasaje que ya les había mencionado, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y yo veo como esa urgencia de parte de Dios de que haya un pueblo que anhele, que desee esas cosas,
esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Todo don y toda buena dádiva viene de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y Él está mirando quién está dispuesto, está mirando los corazones, quienes están dispuestos a abrir su boca, a disponerse para recibir ese regalo maravilloso. El Espíritu de Dios, si no lo ha hecho, no deje pasar de hoy, no deje pasar de hoy. No se necesita una larga preparación, se necesita una determinación, un momento en donde le entregamos nuestra vida al Señor y le decimos: Señor, si yo reconozco que no puedo vivir sin ti, que la vida está en ti, tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo quiero la vida en mí. Dice en el versículo 22, allí del capítulo 37, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Un rey será a todos ellos por rey. Ellos en este momento están esperando ese Mesías, pero no el Mesías. Ustedes lo saben, el Mesías ya vino hace 2000 años y no le recibieron. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. También les dijo Jesús mismo que ellos no habían reconocido el tiempo de su visitación, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores había venido a traer salvación. Mas para ellos hay una promesa, y es que un rey será a todos ellos por rey. Temporalmente van a escoger al Mesías equivocado, al anticristo. Sin embargo, para aquellos que decidan creer, aquellos que decidan seguirle, van a tener ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces llorarán por aquel a quien traspasaron. Y nunca más serán dos naciones. Recuerden que Israel estaba dividido en Israel y Judá, el reino de Israel, el reino de Judea, y dice que ya nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Aquí dice: y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y esto me recuerda el Salmo en donde David dice que así como está al oriente del occidente, el Señor hizo apartar de él su pecado y su rebelión. Todo es obra de Dios, todo es obra de Dios. Nuestra parte es creer, nuestra parte es recibirle, creer en su nombre. Como decía Pablo, nosotros realmente somos débiles, somos frágiles, pero Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. El bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso es lo que justamente hago. Las gracias doy a Dios por Jesucristo. La obra es completamente de Dios. Allí en el versículo 26 está la promesa del pacto de paz. Yo haré con ellos pacto de paz, dice el Señor. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pacto de paz. Y hay un príncipe, el príncipe de paz, Jesucristo. Él es nuestro príncipe de paz. Ese es el pacto de paz. Y cuando el Señor nos pide que oremos por la paz de Jerusalén, nos está pidiendo que oremos para que este pueblo rinda su corazón delante del Mesías, delante del verdadero Mesías, de Jesús de Nazaret. Y es un pacto perpetuo, pacto de paz. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no habrá paz para nadie en la tierra, no solamente para el pueblo de Israel. Ninguno en la tierra experimentará la paz. Y es un pacto que Dios hizo con el hombre. Y ahí nos dejó el príncipe de paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. La paz que viene de Dios no consiste en tener una vida aquí asegurada, porque nadie tiene nada seguro aquí. El Señor mismo le recomendó a los ricos que no se apoyaran en sus riquezas, que no confiaran en sus riquezas. La verdadera paz consiste en tener a Cristo en el corazón. Muchos creen que si resuelven sus problemas de salud o si resuelven sus problemas económicos, entonces tendrán paz. Esa no es la paz. Hay personas que tienen todas las cosas,
y no tienen paz, y hay personas que pueden tener muchas aflicciones, pero aún tienen paz interior, tienen paz en su corazón y confianza de que el Señor les librará de todas sus aflicciones. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y sabrán las naciones, en el versículo 28, que yo el Señor santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y este me llamó la atención porque hay un pasaje en el Nuevo Testamento, que habla acerca de esta verdad. Dice, pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, yo quiero estar allí con ellos. Yo quiero santificarlos. Quiero que mi santidad los cubra. Veamos este pasaje que está aquí en Juan 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando vas al diccionario Strong, cuando encontramos el griego original para la palabra habitó, significa tabernaculizó. Estableció su tabernáculo, vino a residir, vino a habitar, estableció su protección. Ha sido el anhelo de Dios para su pueblo. Por eso volvemos allí al versículo 26, donde él dice, haré pacto con ellos, pacto de paz. Y es que la paz que el ser humano experimenta tiene que ver con la presencia de Dios. Si el príncipe de paz no está en medio de nosotros, pues no hay paz en medio de nosotros. Yo pondré mi santuario entre ellos para siempre. Yo estableceré mi habitáculo entre ellos. Es más, ellos serán mi habitación. Emmanuel, Dios con nosotros. Es más, ellos serán el templo de mi espíritu. Yo voy a mi Padre y no los dejo solos, les envío mi espíritu. ¿Y qué más quiere decir con que envío el espíritu? No lo envía a que nos acompañe de vez en cuando, a que nos visite. Ustedes y yo, los que creemos en Jesucristo, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, el lugar donde Él decidió venir a morar. Así que a tener mucho cuidado de ir a contristar el Espíritu que mora en nosotros. Escucha todo lo que decimos, escucha todo lo que pensamos, escucha todo lo que maquinamos en el corazón, porque mora en nosotros. Que nuestros pensamientos sean agradables a Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estableció su protección, estableció su lugar de residencia en nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Bueno, encontramos ya allí en el capítulo 38, el versículo 14, que le dice el Señor a Ezequiel, hablando acerca de Gog, las naciones del norte, Gog. Muchos dicen que Gog corresponde a la nación de Rusia, y dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Bueno, Gog, uno de los enemigos junto con las otras naciones que rodean allí a Israel y otras que están ubicadas al norte, son enemigos de Israel y buscan oportunidad para destruirlo. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, cuando ellos digan paz y seguridad. ¿Has escuchado ese pasaje en Tesalonicenses? En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Por supuesto que sabrás que ahora están en paz y sienten que están seguros. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Todos ellos bien equipados para la guerra.
gran multitud y poderoso ejército, tal vez ejércitos mucho más grandes que el ejército de Israel. Vendrás de tu lugar cuando ellos estén en paz, cuando ellos sientan que ahora están seguros, tú vas a venir contra ellos. Leemos allí para recordar lo que dice Primera de Tesalonicenses, esa profecía que nos mencionan en relación a esta palabra. Primera de Tesalonicenses 5, del 3 al 4, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que en aquel día los sorprenda como ladrón. Dios, además de que profetiza que Gog y estas otras naciones vendrán contra Israel, también profetiza que él se entenderá con Gog y también con estas naciones. Así lo dice en el versículo 18, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Digamos que, bueno, Dios no creó a la humanidad para ser destruida. Dios creó a la humanidad para su gloria. Y hay un pueblo, el pueblo de Israel, que Dios escogió. Este pueblo, a través de este pueblo, yo quiero que mi nombre sea exaltado. Israel no ha respondido de manera positiva ante ello. Nosotros, los demás, los que no somos del pueblo de Israel, somos llamados gentiles. Pero somos, dice el Señor, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de dos pueblos hizo uno. El pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, y el pueblo que recibe la salvación por gracia, los gentiles. El pueblo de Israel y el pueblo gentil recibimos la misma promesa por el mismo sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el hecho de que haya dos hermanos, que hayan varios hermanos, y el hecho de que uno de ellos se porte mal, no autoriza a ninguno de los otros hermanos a venir a disciplinar al otro hermano cuyo padre está allí mismo. Por eso el Señor a nosotros nos exhorta para que nosotros bendigamos a Israel y los tengamos por hermanos que son. El pueblo de Israel es un pueblo amado por el pueblo de Dios, porque aunque no estén alineados con la voluntad de Dios, hablándolo como nación, por supuesto que hay muchos de ellos que sí, pero el pueblo como nación no está alineado con la voluntad de Dios, pero eso no me da a mí ninguna autoridad para levantarme contra ellos, para inclinar la balanza a favor de sus enemigos e irme contra Israel como pueblo. Por supuesto que hay personas que toman decisiones que no están de acuerdo con las intenciones del pueblo. Sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo es, no somos quienes para tocar con ese pueblo. No debemos irnos contra Israel. Debemos orar por ellos, bendecirlos, pedirle a Dios que les dé gobernantes sabios, pedirle a Dios que el pueblo incline su corazón hacia Dios, que se arrepienta de su maldad y se vuelva a Dios, que se vuelva de los ídolos, que se vuelva de tanta perversión que hoy estamos viendo en esa nación. Pero seguimos amando a Israel y creemos que Dios cumplirá cada una de las promesas que Él dejó escritas a favor de ellos. Aquí vemos que Gog, aunque Dios le ha permitido venir contra Israel, Dios se enojó profundamente. Dice, subirá mi ira y mi enojo. Y Dios soltará ese enojo contra Gog y Magog. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y los llamarán valle de Amón Gog. En aquel tiempo, aquí el Señor está diciendo, Dios les permitirá que le causen cierto daño a Israel, pero se enojará contra ellos y permitirá que Israel los venza. Dice que en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar.
obstruirá el paso a los transeúntes. Habrá tanta mortandad allí que no se podrá cruzar. Será muy difícil cruzar de un lado al otro. Enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Vamos al versículo 25. Por tanto, así ha dicho el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob. Ahora voy a rescatar a mi pueblo, tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. También dice que no lo haría no solo por el pueblo de Israel, lo hace por su nombre, que las naciones no tengan que decir cómo Dios permitió que el pueblo de la promesa fuera destruido. Por eso jamás podrán destruir a Israel, porque el Señor es celoso de su santo nombre. Jamás se dirá que Dios destruye la obra de sus manos, sobre todo aquella obra o aquel pueblo que tiene la promesa de parte de Dios. Dios le ha dado la promesa de restauración. Dice que no escondería más de ellos su rostro, porque habrá derramado de su espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Y también está ahí la promesa de Joel, que en aquellos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, los siervos y las siervas profetizarían, los ancianos tendrían sueños, los jóvenes tendrían visiones. Es promesa de Dios para su pueblo. Va a haber un tiempo en el que se verá la gloria de Dios en medio del pueblo de Dios. Y posteriormente encontramos el capítulo 40 de Ezequiel. En ese capítulo encontramos una misión que Dios le da a Ezequiel, una visión. Les voy a leer esta parte. Dice, este es el versículo primero del capítulo 40, en el año 25 de nuestro cautiverio, el principio del año, escribe Ezequiel, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allí. No sabemos si lo llevó en visión o si físicamente o en el espíritu lo llevó a aquel lugar. Aquí ya nos da claridad. En el versículo 2 dice que fue en visiones. En visiones Dios le llevó a la tierra de Israel. Recuerde que él está exiliado, está en Babilonia. Me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Estaba hacia el lado del sur. Lo llevó allí y él vio que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto de bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Vamos a ver qué pasó después. Aquel hombre me habló diciendo, hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y bueno, allí le da unas instrucciones. Él le dice que cuente todo lo que ve en la visión. Él vio un muro fuera de la casa y la caña de medir que había un hombre allí que tenía en la mano era de 3 metros. Y midió el espesor del muro, que era de 3 metros, y su altura de 3 metros. Vemos cómo empieza a darle instrucciones o empieza a mostrarle cómo será aquel templo el día que sea reconstruido. Hasta el momento no se ha cumplido, ¿cierto? Esa reconstrucción del templo, se ha cumplido parcialmente. A la entrada, en el versículo 39 nos dice que a la entrada de la puerta habían 2 mesas a un lado y otras 2 al otro para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación o ofrenda por el pecado y el sacrificio por el pecado. Es decir, se habrían de levantar de nuevo el templo y todo este sistema que Dios había establecido, digamos, estos rituales para acercarse a Él. Ustedes saben que se necesitaba un sacrificio, se necesitaba una preparación, y una vez al año
el sacerdote se presentaba allá ante el lugar santísimo. Pues en este momento no tenían templo, recuerden que había sido destruido. Continúa allí en el capítulo 44, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Esa puerta estaba cerrada. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada. No se abrirá y no entrará nadie por ella, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al gobernante, por ser el gobernante, él se sentará allí para comer pan delante del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Dice en el versículo, en el capítulo 39, 29, dice, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Este ya lo habíamos mencionado. Y vemos que comienza a mostrarle en visiones cómo sería la construcción del templo. Y es la completa restauración para los cautivos. La puerta oriental, estos son elementos que se mencionan allí en el capítulo 40, elementos del templo que serían reconstruidos, la puerta oriental, el atrio exterior, la puerta hacia el norte, la puerta del norte, las puertas del atrio interior, las cámaras de preparar sacrificios, las cámaras de los sacerdotes y el templo como tal. ¿Cuándo sería la completa restauración para los cautivos? Sería cuando Dios volvería a su pueblo. Estuvieron cautivos 70 años y el templo se construyó en 520 al 515 a.C., pero no alcanzó a cumplirse todos los detalles que Ezequiel había recibido en la visión. Bueno, este es el templo del cual hablaba Ezequiel, es el templo que construyó Zorobabel y es el plano real que Ezequiel trazó. Pero debido a los continuos actos de desobediencia del pueblo, no llegó a culminarse. En el capítulo 43 dice, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Bueno, hay varias interpretaciones sobre estos pasajes. Este es algo que se dice que es el templo literal que se reconstruirá durante el milenio. Primero viene el arrebatamiento, hay varias interpretaciones sobre ello también. La corriente principal cristiana considera que primero tendrá lugar el arrebatamiento, luego vendrá la gran tribulación, vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y vendrá luego el milenio. Y ese templo del cual habla Ezequiel, se dice que es el templo literal que se reconstruirá durante el tiempo del milenio. Es una interpretación que se le da.
Primero, la primera que mencionábamos era el templo que construyó Zorobabel y es el plano real que Ezequiel trazó. Otros dicen que es el templo literal durante el milenio. Otros dicen que el templo simboliza la verdadera adoración a Dios por la iglesia cristiana actual. Y una cuarta versión dice que representa el reino futuro y eterno de Dios cuando su presencia y bendición llenen la tierra. Que ese templo puede ser un templo espiritual. ¿Y por qué es tan importante la reconstrucción de ese templo espiritual, y por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Miremos. Cristo en la cruz. Cristo. El Señor les hablaba de cómo el templo habría de ser destruido, ese templo enorme. Dijo, en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra, hablando de ese templo físico. Pero derrumbándose ese templo físico, también él habló de que su mismo cuerpo sería destruido, pero que en 3 días lo reconstruiría, en 3 días él resucitaría, para darnos a nosotros ahora un templo distinto. Ahora el Señor mismo extiende su tabernáculo sobre su pueblo, Cristo en la cruz. Y la importancia de todo esto, diría yo, radica ¿por qué tanto detalle con respecto a en el Antiguo Testamento, con respecto a los sacrificios, con respecto a las oblaciones, las libaciones, el rociado de la sangre? ¿Por qué tomarse ese trabajo? Pienso que el Señor les estaba diciendo, es muy importante y no tomes nunca a la ligera el acercarte a Dios. Nunca te acerques a Dios a la ligera. ¿Por qué? Porque mira la imagen que tienes ahí. Representa el precio por nuestros pecados. Representa la única manera de acercarnos al Padre. Mira por qué es tan delicado, mira por qué es tan importante acercarnos a Dios con reverencia, recibir su salvación con reverencia. El Señor dio lo mejor de sí para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y era por eso que había tanto detalle, era tan meticulosa tan meticuloso el proceso de que de que hubiera un sacrificio, de que el sacerdote se acercara al altar de bronce, pasara por el lugar santo, comiera del pan, que hubiera allí un candelabro, la luz, que estuviera allí también el altar del incienso, antes de poder llegar hasta el lugar santísimo, antes de cruzar el velo. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en Él se cumplen todas aquellas cosas que Dios quería manifestarles por medio del tabernáculo, por medio del templo, todas estas medidas, todo esto tiene un significado y todo ello nos lleva hacia Cristo. La puerta, si ustedes recuerdan el tabernáculo tenía una puerta inicial. Jesús dijo, yo soy la puerta. Tenía un lugar de sacrificio, el altar de sacrificio. Sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Está el altar de bronce que representa las escrituras, la palabra. En el altar de bronce ellos se lavaban, se aseaban el sacerdote antes de poder cruzar al lugar santo. Y es lo que hace la palabra de Dios. El altar de bronce era una fuente de bronce que les permitía verse reflejados en ella y podían darse cuenta si había algún tipo de suciedad en ellos. La palabra de Dios, al acercarnos a ella, nos permite reconocer qué es lo que hay en nosotros que necesita ser lavado. El sacerdote entonces, como les había dicho, cruzaba el lugar santo y el lugar santísimo se presentaba con la sangre del sacrificio. Pero nuestro Señor Jesucristo se presentó Él mismo con su propia sangre delante del Padre diciendo, bueno, consumado es. A todo lo que Él tenía que hacer por nosotros lo hizo, nos compró con su sangre nos limpia, nos lava. Así que con esto terminamos este estudio
el día de hoy acerca de Ezequiel, un libro para que sigamos meditando en él. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te doy gracias. Oro, Señor, que esto sea mucho más que un simple estudio, Señor, sino que sea una administración. Que todo lo que hoy has hablado, Señor, nosotros lo guardemos, lo atesoremos y que tu palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual tú la envías. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por su disposición, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Oro que coloques en nosotros cada vez más hambre, más respeto por ella, más deseo por ella, Señor. Que la busquemos así como buscamos el alimento diario, que con mayor razón busquemos, Señor, tu palabra. Ella es el verdadero pan, Señor. Tú eres nuestro pan de cada día. Gracias, Señor, te doy por esta noche. Gracias por mis hermanos. Y gracias, Señor, por seguirnos bendiciendo al abrir tu palabra, al abrir tu corazón, Señor, a través de ella. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones.